Entonces tú dices, policías son solamente los que están en activo. No, han matado a gente de inteligencia que no trae el uniforme, pero que son policías. Claro. Y no los cuentas. No, aquí contamos a todos. Si mataron a una secretaria, la contamos, porque tiene una relación. El narcotráfico, el crimen organizado, sabe que en su escritorio pasa información confidencial. En ese escritorio, que los policías no respetan y que las fuerzas no les interesa, hay información que al crimen organizado sí. Y eso nos demuestra que el crimen organizado está más organizado que el Estado. Cada policía asesinado equivale a una desprotección masiva a la ciudadanía. Exactamente. Entonces, es una obviedad, pero hay que ponerla sobre la mesa, ¿no? Sí. Entonces, hay umbrales. Entonces, el problema de Colima es que Colima estuvo en el top 3 y estuvo en el umbral de alerta, emergencia, bajó otra vez alerta, emergencia, emergencia, y desde 2020, que es el indicador del índice de necesidad, a 2024, la reacción de Guardia Nacional fue estable. O sea, la variación y la rotación del personal fue estable. En 2025, el incremento fue del 300%. ¿Cuánto bajó el índice de necesidad? El problema era que Colima tenía el ranking número 1 y el despliegue número 31. Y llegó a ser el despliegue 32. O sea, a ver, para poner palabras llanas, Colima en la emergencia llegó a ser el estado que menos Guardia Nacional recibió. En proporción. En proporción, sí, exacto. A la necesidad. Y eso es importante ponerlo. No es que haya recibido 300 y era la respuesta. En cuanto a la necesidad, lo que bastaba para cubrir las necesidades de seguridad, Colima se nos fue al sótano de las prioridades. Exactamente, sí. ¡Wow! En cuanto a la métrica del Estado. Lo que pasa ahora es que 2025 finalmente reaccionan 4 años tarde y envían un incremento del 300% de fuerza. Eso reduce solamente 18 puntos la necesidad de Colima. Es decir, un 300% de incremento no alcanzó para resolver la necesidad. ¿Por qué? Porque pensamos que el volumen es suficiente. Oye, y ahora déjame ponerlo, Daniel, contra algo que se me viene a la mente en este momento. Cuando la Guardia Nacional ocupó de manera brutal el metro de la Ciudad de México. 6,060 agentes. Con 6,060 agentes más los 5,000 policías que tiene ya el metro de la Ciudad de México asignados. Y ojo con esto. Con esos 5,000 policías, el metro de la Ciudad de México tiene más policías que 20 y tantos estados. Con los 6,000, el metro de la Ciudad de México era la quinta fuerza del país. El metro. No, es absurdo lo que me estás diciendo. Es absurdo. Me voy a volver chango. Es absurdo. Porque el metro de la Ciudad de México era la quinta fuerza del país. Mientras tanto, Ciudad de México, y aquí hay un dato que es por el cual yo critico mucho el modelo nacional de policía y justicia cívica. Sí. Nos decían, tenemos policías estatales y municipales. Tenemos 150,000. Ahí está el número, son 140 y tantos mil, no sé. Necesitamos el objetivo, la meta sería, porque además dice sería, reclutar otros 100,000. Vas al INEGI, el INEGI tiene un censo de fuerza. Y el INEGI te dice, no solamente no necesitas 100,000, tienes 130,000 que el modelo no contó. Por las razones que tú quieras. El diagnóstico con el que se prescribe el modelo nacional de policía decidió borrar a 130,000 policías. Y eso disminuyó las capacidades. Y adivina con qué se tenía que compensar esa capacidad. ¿Qué era urgente y necesario para compensar la poca capacidad de los estados? Una Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque los estados no podían. Estaban 100,000 policías abajo de lo que tenían que estar. La realidad es que ignoraron a 130,000 policías. Y no lo digo yo, lo dice el INEGI. ¿Cómo los ignoraron? ¿Simplemente no los contaron? No los contaron. ¿Se les pasó contar a 130,000 personas? No, y es que en Ciudad de México te dicen, en Ciudad de México tenemos 90,000. Sí. Pero en unas cifras te reconocen solamente a 30,000. Que son los que son de facto policías de calle.
Pero a la policía bancaria, a la industrial, a los que están en el metro, a todo lo demás, no los contabilizan como policías. No son fuerza pública en el dictamen. La Ciudad de México, en total, la Ciudad de México, tiene 9.9 policías por cada habitante. Y de esos 9.9 policías por cada habitante, los policías deben de atender una cantidad de delitos. Sí. Jalisco tiene una cuarta parte de los policías que tiene Ciudad de México. Y hablo de Jalisco, pues allá vivo, ¿no? O sea, tiene una cuarta parte de los recursos humanos. Los policías de Jalisco atienden el doble de delitos que la Ciudad de México. Es decir, hay más delitos por policía en Jalisco que en Ciudad de México. El problema es que cuando tienes 4 veces más recurso y solamente la mitad de descenso, significa matemáticamente que Jalisco es 2 veces más eficiente que México con 4 veces menos recursos. ¿Para qué quieres 9.9 policías por habitante en Ciudad de México? Eficientes. No son eficientes. Es un desperdicio. Es el mayor desperdicio de todo el país. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, Daniel? Es decir, estamos entonces sobreconcentrados en zonas y en otros no tenemos policías. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Nos juntamos todos y volvemos a repartirnos entre el territorio nacional? ¿Dónde le ves solución a este problema? Que, insisto, es un problema de diseño que estamos arrastrando desde hace, yo no sé si décadas. Sí. ¿Sí? ¿Décadas? Sí, yo creo que sí. Okay. ¿Cómo solucionamos este problema? Porque pareciera, al menos a mí, si yo veo las campañas de las instituciones de seguridad pública, yo digo, pues esto se resuelve reclutando más personas, tengamos más policías, sí, tengamos más soldados, tengamos más guardias nacionales, y con eso resolvemos el asunto. Sí. ¿Es así? Sí, pero no. Colima incrementó 300% la presencia de Guardia Nacional. Tamaulipas estaba en la misma pendiente, en la misma ascendiente que Zacatecas en su peor año. Entonces, todo dependía de cómo reaccionaba Guardia Nacional o el gobierno federal en 2025. La reacción fue enviar un poquito más de Guardia Nacional y con ese poquito más, Tamaulipas contuvo sus índices delictivos y su violencia contra policías. ¿Cómo es que en un lugar en el que enviamos un incremento por ahí del 30 y tantos %, logra, no solucionar, pero logra contener esa espiral de violencia, y uno con 300% más no lo logra? Esto es un tema ya es político. ¿Por qué Sinaloa tiene un incremento tan brutal? Justo iba para allá. Y entonces tenemos la calificación. Podemos calificar a los gobernadores en turno respecto a cómo reciben el Estado y cómo lo tienen ahora, al índice de necesidad, que evalúa entonces la seguridad y la capacidad del Estado. El que mejor se desempeña ahorita es Monreal en Zacatecas. Ha logrado disminuir la violencia. ¿Por qué? Qué locura. Sí. El que peor se ha desempeñado... No, es la primera vez que escucho Monreal primer lugar. Déjame decirte esta sorpresa. No, hay que ser justos y claro, sí. si eso lo dice el dato, lo dice el dato. Ahí está. Ya está. Podemos preguntar por qué. Pero la calificación es que Monreal ha logrado contener la violencia en Zacatecas. Rocha no solamente está al fondo. Su calificación es cercana a 0. O sea, ahorita Monreal su calificación es de 87 sobre 100. Qué locura. Rocha está cercano al 0. ¿Qué está pasando en Sinaloa? ¿Qué se rompió en Sinaloa con la llegada de Rocha o con la llegada de Sheinbaum? Vamos a preguntar. ¿Por qué la violencia en Sinaloa en este momento es contra el Estado frontalmente? No es contra la ciudadanía. Es contra el Estado de Sinaloa. Contra el gobernador, contra la fuerza local. Y hay otras preguntas, porque entonces tenemos Guerrero. En Guerrero el despliegue de guardia también era desproporcionado. Sin embargo, se contuvo, sus resultados fueron buenos. O sea, usaron 200 agentes de guardia para detener un delito, pero detuvieron ese delito. Lo ideal sería que lo hicieran con 20 o con 2. Así, no echarte 500. Exactamente, pero lo hicieron, ¿sabes? O sea, hay un resultado. Morelos, por más que le ponen Guardia Nacional, el incremento de Morelos entre el primer despliegue en 2019 y 2025 ha sido de casi 900% el incremento. Y está hecho un incendio en Morelos. Exactamente. Ves los delitos, la violencia contra civiles
y Morelos no responde. O sea, tú puedes seguir enviando a toda la Guardia Nacional y Morelos no va a responder a la presencia. Claro, entonces tienes que buscar explicaciones en una variable distinta a las envío y envío y envío. Y es lo que tú me estás diciendo. La explicación entonces es qué están pactando los políticos, dónde están los acuerdos rotos, dónde está la colusión, la narcopolítica. Entonces ahí ya entras a otro tipo de explicaciones. Sí, porque, por ejemplo, tenemos en Jalisco, ha estado constantemente entre el top 5 de despliegue de Guardia Nacional. Y Estado de México ha estado peleándose con Ciudad de México el primero y segundo lugar constantemente. Ciudad de México ya han sacado Guardia Nacional, pero antes estuvo saturado. Entonces, Jalisco y Estado de México, cuando los ves así en la tabla, necesidad por despliegue, mientras más cerca estén al cero, corresponde a la proporción. Jalisco y México, Estado de México, están abajito como sobreatendidos, tirando al cero. Pero están sobreatendidos. Y estados como Morelos están súper abandonados. Entonces, tienes una métrica, 22 de los estados están bajo semáforo amarillo. Uh-huh. Pero hay uno que está en semáforo rojo, que es Sinaloa, y tienes a Colima y a Michoacán que están en alerta. Yéndose para allá si no se corrige. Exactamente. Entonces, el detalle del índice de necesidad es que toma los datos del año generado, 2025, y a partir de ese año te marca la tendencia que tienes que prevenir en 2026. El sistema es proactivo. Y cuando haces el sistema predictivo del comportamiento delictivo, te das cuenta que Guardia Nacional sigue siendo reactivo. Este año, la Guardia Nacional tiene que estar en Sinaloa, urgentemente, media Guardia Nacional tiene que estar ya en Sinaloa. Claro. Sí. En Colima y en Michoacán. La Guardia Nacional está en Jalisco, en Estado de México y en Ciudad de México. Entonces, puedes ver y preguntar, es válido preguntar, ¿por qué no tenemos a media Guardia Nacional en Sinaloa? ¿Cuántos policías hay que esperar que maten? ¿Cuántos ciudadanos hay que esperar que maten? ¿Cuántos negocios van a cerrar? ¿Cuánta inversión se va a perder a nivel local? ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse una inversión después de una ola de delincuencia, de violencia? Claro. Daniel, comenzarle, voy a ir cerrando porque maldito tiempo siempre nos consume, pero déjame hacerte una pregunta que me parece muy importante y creo que es la pregunta que seguramente tiene la audiencia en este momento. ¿Y por qué no lo hacen? Es decir, incluso por un tema de egoísmo. Voy a pensar en Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Solamente por un tema de salvar su biografía política o de ponerse a salvo él y su familia de que no los vayan a atentar, ¿por qué no están los gobernadores exigiendo un despliegue adecuado, estratégico de la Guardia Nacional? Y no vemos esto que digan, oigan, pues como que en Ciudad de México tienen muchos, no quieren enviar un poquito para acá porque se me está incendiando el estado. ¿Por qué no se está haciendo ese trabajo? Por el diseño del modelo policial mexicano. El diseño policial ignora a las personas. Está pensado en el resultado. Está pensado en reducir homicidios dolosos y eso es lo que también ya causa en común lo documentado, de cómo se manipulan las cifras. Entonces, en el análisis que yo hago, yo tomo los datos del secretariado. Si tú me dices, hay 3 homicidios, te voy a creer. Ya otras instituciones han demostrado que estás mintiendo. Son 7, me estás ocultando 4. Sí, pero voy a considerar tus 3. Y aún con esos 3 estás mal. Imagínate si tomo la cifra negra. Pero vamos a trabajar con los datos oficiales. Con esos datos oficiales, lo que se está demostrando y pasa con el caso de homicidios dolosos, que es muy evidente, o sea, ni siquiera tengo yo que hacer un apartado específico para homicidios dolosos, pero es muy evidente, el descenso de homicidios dolosos no corresponde a otras proporciones. Y hay una relación entre homicidio doloso y policidios, porque hay que hablar de policidios como una tipificación penal, porque están atentando por ser policías. Si hablamos de género, feminicidios... Es por ser mujer. Por ser mujer, acá son policidios. Claro, policidios. Sí. Y hay una cosa muy importante que también hay que ponerlo antes de que nos vayamos, Oscar. La población más vulnerable de México es la mujer policía. Están expuestas a la violencia policial y a la violencia feminicida. La tasa de feminicidios dentro de las mujeres policías siempre ha estado más alta que la tasa
de la población civil. La población femenina policial es la más expuesta a riesgos de todo el país. Así tú me digas, es que nada más mataron a 10 mujeres policías por violencia feminicida. Sí, pero el detalle es que pides perspectiva de género y se está demostrando de que no estás aplicándola. Y esas 10, 15 mujeres, durante el sexenio de López Obrador fueron asesinadas 177. 10 de esos casos fueron feminicidios. El hecho de que tú estés ignorando esa población pequeñita no es porque sea un número pequeño. Estás demostrando que realmente no te interesa seguir lo que el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica dice en relación a la perspectiva de género. Y si no eres capaz de hacerlo con 10, durante la administración López fueron asesinados 2.323 policías. 2.323. 1.1 por día. Se perdió el 0.75 del estado de fuerza de cuando asumió. Uf, un policía al día. Un policía al día. Y ahorita estamos 1.1. Y ahorita estamos en 0.9. Y son personas, Oscar. En el registro de azulcobalto.org tengo a 4.450 policías registrados el día de hoy, desde 2012 a la fecha. Estamos tratando de irnos a la administración Peña, pero cuesta mucho trabajo hurgar los datos. Faltan datos. Faltan datos. Entonces, por eso estamos analizando de López Obrador para acá. Pero ya estamos sobre Peña. 4.450 policías. 80.8 con nombres y apellidos. Son personas. Te puedo contar historias e historias e historias, así como la de Herminio, como la del comandante Matsumoto, Beatriz, que muere al salir del trabajo y va a una capacitación, la asesinan. Sandra, que la matan con su hija de 2 años. A Victoria, que la asesinan. Y eso es algo importante. Hay gente, ahorita me acordé, no es Victoria, es otra persona, que es una secretaria, pero que trabaja para una oficina de inteligencia de la policía. Entonces tú dices, policías son solamente los que están en activo. No, han matado a gente de inteligencia que no trae el uniforme, pero que son policías. Claro. Y no los cuentas. No, aquí contamos a todos. Si mataron a una secretaria, la contamos, porque tiene una relación. El narcotráfico, el crimen organizado, sabe que en su escritorio pasa información confidencial. En ese escritorio, que los policías no respetan y que las fuerzas no les interesa, hay información que el crimen organizado sí. Y eso nos demuestra que el crimen organizado está más organizado que el Estado. Hay historias, 4.450 personas. No son solamente policías asesinados.